Hola, un saludo cordial para todos. Soy el consejero de Tarot Ra. Bueno, imagino que todos conocen la figura de Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, quien fue un médico, astrólogo, boticario y ocultista que nació en Francia en 1503. Él se convirtió en un aclamado astrólogo y su obra más importante fue Las Profecías, la cual fue publicada por primera vez en 1555 y se compone de 942 cuartetas agrupadas en 10 centurias, cada una de las cuales predice eventos futuros y donde prácticamente todos son de naturaleza catastrófica o apocalíptica. Y aunque muchos han cuestionado sus profecías indicando que las tomó de otras fuentes proféticas o que únicamente correspondían a acontecimientos de su época, hay otros que han encontrado en ellas relación con eventos que han ocurrido a lo largo de la historia, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial o el surgimiento de personajes como Napoleón, Hitler o Lenin, o asesinatos como el del Papa Juan Pablo I o John F. Kennedy, o el atentado a las Torres Gemelas, entre otros. Lo cierto es que las cuartetas que escribió son muy crípticas y se pueden prestar para cualquier interpretación. De hecho, se dice que para evitar enfrentamientos con la Inquisición de la época, empleó juegos de palabras, metáforas y mezcló diferentes idiomas como el provenzal, el griego, el latín, el italiano, el árabe e incluso el hebreo. Una cuarteta es una estrofa de 4 versos y una centuria es un conjunto de 100 cuartetas. Ahora, muy seguramente los intentos por descifrar dichas cuartetas pudieron producir resultados muy variados e incluso acomodados a los diferentes eventos históricos a los cuales se les atribuye. Es más, en muchas ocasiones se asocian eventos históricos a supuestas cuartetas de Nostradamus que él ni siquiera escribió. Y uno de esos ejemplos es la supuesta cuarteta de Nostradamus que predijo el COVID. Esta es la cuarteta. Y en el año de los gemelos surgirá una reina desde el oriente que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las 7 colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo para culminar en la sombra de la ruindad. Bueno, pues cuando dice el año de los gemelos se refiere al año 2020, donde surgirá una reina, o sea, el coronavirus, desde el oriente, China, que extenderá su plaga de los seres de la noche, o sea, los murciélagos, a la tierra de las 7 colinas, que es Italia, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo, es decir, a los adultos mayores, que fueron los que más se vieron afectados con este problema, para culminar en la sombra de la ruindad. Bueno, pues esta cuarteta es totalmente falsa porque él no la escribió, pero aunque se trata de un escrito falso, sirve como un ejemplo de la manera como los profetas o videntes, a través de la metáfora y de otros recursos literarios, podían armar una frase críptica para anunciar o vaticinar algo. Y como suele suceder todos los años, a finales del 2021, se publicaron las que serían las profecías de Nostradamus para el año 2022. Pero es importante aclarar que el libro original de las profecías de Nostradamus no tiene ningún orden cronológico. Simplemente aquellos que estudian sus profecías extraen texto de alguna de sus cuartetas sin ningún orden y las adaptan a los posibles sucesos que ocurrirán en un determinado año. Y de todas las que se han publicado destacan 5 predicciones en particular. Entonces, con base en esas 5 predicciones, voy a elevar una consulta ante los arcanos del tarot, pero con el ánimo no de refutarlas, confirmarlas o contradecirlas, simplemente formularé 5 preguntas basadas en esas 5 predicciones para saber qué nos puede decir o aconsejar el tarot al respecto. El objetivo es dejar de lado el fatalismo que estas predicciones suelen traer y más bien tratar de encontrar algo constructivo a través de los arcanos. Para ello utilizaré el oráculo del Sendero de los Ángeles de Giordano Berti como guardianes de las preguntas y el tarot egipcio Brotherhood como síntesis y complemento de las mismas. Como siempre, expresarles nuestra inmensa gratitud por las manifestaciones de cariño, por sus bendiciones y por el gran apoyo que nos brindan cuando se suscriben o nos siguen en nuestras redes, lo cual nos llena de mucha motivación y compromiso y nos ayuda a crecer. Recuerden que pueden participar en el sorteo por una consulta gratuita. Abajo en la descripción del video o aquí arriba a la derecha
está el enlace para que se registren. O si desean una consulta de pago, este es nuestro único número de contacto a través de WhatsApp, Telegram o Signal, donde pueden solicitar información sobre los diferentes tipos de consulta que les puedo ofrecer y los costos. Y próximamente retomaremos las emisiones en directo donde responderé preguntas gratis y al azar entre quienes participen. Así que no se lo pierdan. Bueno, la primera predicción extraída de las profecías de Nostradamus dice lo siguiente: la muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Bueno, esto seguramente fue tomado de la 14ª cuarteta de la cuarta centuria, que en realidad dice lo siguiente: la muerte súbita del principal personaje habrá cambiado y puesto a otro en el reino. Pronto, llegado tarde a edad tan avanzada y tierna, que en tierra y mar será preciso que se le tema. Es decir, fue omitida la segunda parte de la cuarteta. Bueno, pero según dicen los expertos sobre esta profecía, podría estar haciendo referencia a la desaparición física de alguien muy importante como el líder norcoreano Kim Jong-un, la reina Isabel o Joe Biden, entre otros. Bueno, pues con respecto a esta predicción, la pregunta que he formulado al tarot es la siguiente: ¿qué puede suceder en el panorama político mundial que pueda ser de gran relevancia y que involucre a alguien importante? Bueno, con respecto a esto tenemos esta triada y aquí nos ha salido como guardián el ángel de Gimel, que dice: no te quedes confinada o confinado en tu propio pequeño mundo, muévete en todas direcciones físicas y psíquicas. Bueno, pues esto hace referencia a la idea de buscar alternativas, a tener la mente abierta a diversas posibilidades. Adicionalmente, la letra hebrea Gimel representada por el ángel hace referencia a dar el paso, a atreverse a asumir retos. Bueno, pues al desaparecer un líder, por la razón que sea, no necesariamente de manera física, alguien tiene que sucederle. Por lo tanto, de lo indicado por el ángel se deduce que se estarían buscando alternativas diferentes que rompan con lo tradicional. Y aquí tenemos una tríada presidida por el arcano mayor del mundo, cuyo axioma trascendente dice: sale el sol y pones el sol, y otra vez vuelve a su lugar en donde torna a nacer, haciendo referencia al final y al comienzo de los ciclos. Por lo tanto, ciertamente será el final de un ciclo para alguien que de alguna manera es relevante a nivel de política mundial. Y aquí tenemos también a la sota de espadas y al rey de bastos. Esto descartaría que se trate de un personaje como la reina Isabel. De hecho, estoy casi seguro que ella no morirá antes del 2024. Además, porque los arcanos sugieren la figura de un hombre, muy seguramente de un signo de fuego o alguien que se caracteriza por su carácter fuerte, impulsivo y autoritario. No necesariamente puede referirse a un fallecimiento, podría también ser una destitución. Y la persona que lo reemplazaría sería alguien más joven, ya sea en edad o en ideas, o puede tratarse de un cambio motivado por un grupo de personas con ideas más jóvenes o frescas. Porque el panorama que nos muestran los arcanos sugiere profundas diferencias de opinión que pueden generar conflictos, rupturas y necesidades de cambio. Pero la presencia del arcano del mundo sugiere que ese cambio va a ser para mejor. Con base en eso, habrían 3 personas que concuerdan con esta idea y que los identificaré como el señor J, el señor K o el señor M. Bueno, la segunda predicción extraída de las profecías de Nostradamus dice lo siguiente: como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente. Los peces vivos del mar muerto casi hervirán. Bueno, aquí la cuestión es que en todos los sitios donde se mencionan estas profecías y donde básicamente lo que hacen es copiarla de otro sitio donde aparecen, no se menciona qué centuria y qué cuarteta corresponde con ese escrito. Simplemente indican que eso fue lo que predijo Nostradamus y lo interpretan.
Bueno, pues este escrito no aparece en ninguna parte del libro de las profecías de Nostradamus. Lo mismo que sucedió con lo que les comentaba sobre la profecía del COVID. Aún así, quienes han interpretado esta profecía sugieren que se refiere a dramáticos eventos en el cambio climático o agresivos fenómenos naturales o incluso la posible caída de un asteroide. Ahora, lo más cercano a este escrito figura en la tercera cuarteta de la segunda centuria, la cual dice lo siguiente: por el calor del sol subido del mar, los peces de negro ponte medio cocidos. Los habitantes vendrán a comerlos cuando a Rodi y Gines les faltare el bizcocho. Algo muy parecido pero no igual, y que de alguna manera podría sugerir los efectos del cambio climático. Bueno, con respecto a esto, la pregunta formulada a los arcanos del tarot es: ¿cuál es el panorama o las expectativas a nivel de cambio climático para el 2022? Bueno, y aquí nos ha salido una tríada presidida por el ángel de Samej, que dice: no desperdicies tu tiempo, úsalo para hacer el pilar de tu existencia más sólido. Bueno, pues esto nos dice que de alguna manera estamos a tiempo para reaccionar ante el problema del cambio climático, pero no debemos desperdiciar ese tiempo que tenemos. La letra hebrea Samek, representada por el ángel, significa bastón, sustentáculo o columna vertebral. Entonces, la idea es que en este año pueda ser esa oportunidad que tenemos de sentar esas bases firmes, lo que se hará al respecto del cambio climático. El año pasado tuvo lugar la cumbre de cambio climático, donde se llegó a un documento final no totalmente satisfactorio que firmaron alrededor de 200 países y donde, entre otras cosas, en este año 2022 los países firmantes deben actualizar sus metas de reducción de carbono. Es decir, se comienzan a sentar las bases de dicho acuerdo. Ahora, aquí tenemos una tríada presidida por el arcano mayor del juicio, el que llama a dar cuenta de nuestras acciones, cuyo axioma trascendente dice: flor en el manzano, fruto en la viña, sembrado en madurez, haciendo referencia a que si bien es un proceso lento, si se llega a hacer de la forma adecuada y a conciencia, puede ofrecer buenos frutos o resultados. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que pueda suceder algo relacionado con un desastre natural o un suceso que vuelva a llamar fuertemente la atención a este respecto. Y aquí tenemos la presencia del as de bastos y el 5 de copas, insistiendo nuevamente en la idea de que es una oportunidad que no debemos desaprovechar, pero que depende de la iniciativa de cada uno de nosotros. No se trata solo de qué es lo que pueden hacer los gobiernos, los líderes o aquellos que han estado pidiendo a gritos un cambio. Cada uno de nosotros debe ser consciente de nuestras acciones, por pequeñas que sean, y mirar en qué pueden estar beneficiando o perjudicando al mundo en que vivimos. Entonces, por lo tanto, todos debemos cuidarnos y protegernos. Bueno, la tercera predicción extraída de las profecías de Nostradamus dice lo siguiente: la miel costará mucho más que la cera de las velas, tan alto el precio del trigo. Bueno, como les decía anteriormente, aquí no se cita la fuente del escrito, y lo que se evidencia aquí es que se han extraído textos de dos cuartetas y centurias distintas, porque miren, en la 44ª cuarteta de la primera centuria dice lo siguiente: en breve volverán los sacrificios, contraventores sufrirán martirio, no existirán más monjes, abades ni novicios, la miel será mucho más cara que la cera. Y en la 75ª cuarteta de la segunda centuria dice lo siguiente: la voz oída del insólito pájaro sobre el canal del respirable plano, tan alta llegará del trigo la medida que el hombre del hombre será antropófago. Y ya con esta última parte algunos han estado hablando de canibalismo, pero tengan en cuenta que las estrofas están escritas metafóricamente. Hablar de que el hombre será antropófago del hombre no es algo literal. Es más, hoy en día el hombre ya es antropófago del hombre, cuando vemos la manera en que unos se aprovechan de los otros para satisfacer sus propios intereses. Entonces, quienes han analizado esta profecía de forma acomodada e incompleta sugieren que este será un año de gran hambre e inflación.
Por lo tanto, la pregunta para los arcanos del tarot es: ¿cuál es el panorama o las expectativas a nivel económico para este año en el mundo? Y con respecto a esto nos ha salido una tríada cuyo guardián es el ángel de Yod, que dice: fomenta la amistad con lealtad y respeto y rechaza a aquellos que la amenazan. Bueno, pues esto es una manera de decirnos precisamente que no debemos convertirnos en antropófagos de nuestro prójimo, sino por el contrario buscar la manera de cooperar y ayudarnos entre todos. La letra Yod, representada por el ángel, significa mano. Es un llamado a poner manos a la obra y actuar. Y el ángel nos dice que debemos observar los principios de verdad, de bondad y de nobleza. Y aquí tenemos una tríada presidida por el arcano de la fuerza, cuyo axioma trascendente dice: gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración, como una exhortación a ser firmes, persistentes y constantes, aún ante las dificultades. Nos dice que si nos lo proponemos, contaremos con la fuerza interior y moral para superar dificultades, porque ciertamente la presencia del 5 y el 2 de espadas sugiere un año de importantes dificultades a nivel económico, de carestía, de luchas de poder, de diferencias de opinión, donde se pretenderá imponer la ley del más fuerte y que son luchas donde todos terminan perdiendo. Es decir, el hombre convirtiéndose en antropófago del hombre. Entonces, solo a través de los acuerdos, las buenas intenciones, la autoridad moral y las asociaciones podremos superar estas dificultades. Bueno, la cuarta predicción extraída supuestamente de las predicciones de Nostradamus dice lo siguiente: templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación. Bueno, pues quienes se dedicaron a interpretar este escrito sugieren que puede estar haciendo referencia a la caída de la Unión Europea, teniendo en cuenta lo que sucedió a partir del Brexit, ¿no? Que es el proceso que realizó la Unión, el Reino Unido, para separarse de este acuerdo de la Unión Europea, ¿no? Y entonces, por lo tanto, se habla de esa posibilidad latente de que otros países lleguen a hacer lo mismo. Bueno, pues la cuarteta que corresponde con este escrito dice algo muy diferente. Es la octava cuarteta de la segunda centuria y dice lo siguiente: templos sacros del antiguo rito romano rechazarán la cima de sus fundamentos. Está bien escrito cima porque no hace referencia a cima como la cima de una montaña. Es como una cavidad. Y dice: tomando sus leyes primeras y humanas, rechazando no todo, los cultos de los santos. Entonces fíjese que esto haría más referencia a una crisis de tipo religioso más que económico. Pero también es importante tener en cuenta que, como les comenté anteriormente, Nostradamus escribió sus cuartetas empleando juegos de palabras y diferentes lenguas. Y por la misma razón, pues las traducciones hechas pueden ser malinterpretadas o cambiadas. Por lo tanto, no es posible formular una pregunta concreta al respecto a los arcanos. Entonces, simplemente se ha pedido una predicción general basada en estos escritos. Entonces, con respecto a esto, nos ha salido una tríada cuyo guardián es el ángel de Keter, que dice: dos coronas esperan por ti si lo deseas. Para obtenerlas debes ser firme y justo. Bueno, Keter es la primera sefirá del árbol de la vida de la cábala y significa corona, y representa la causa de la manifestación de la existencia. Esto, aplicado al contexto de lo que los escritos representan, indica que las cosas siempre pasan por una razón. Y aquí podemos ver al ángel sentada en medio de un cuarto cuyo piso está enchapado en baldosas blancas y negras. Esto representa la naturaleza dual de todas las cosas y que deberían actuar entrelazadas y sin conflictos. Por ejemplo, cuando dos personas tienen formas diferentes de creer en la divinidad, pero se respetan mutuamente porque ambas persiguen el mismo fin. Lo que pasa es que esto no ha ocurrido en la humanidad y ha sido la causa de múltiples conflictos religiosos y luchas de poder. El ángel dice que si aprendemos a vivir con las diferencias podemos evolucionar mejor. Ahora, veamos de nuevo el texto de la cuarteta. Templos sacros del antiguo rito romano rechazarán la cima de los fundamentos, tomando sus leyes primeras y humanas.
rechazando no todo, los cultos de los santos. Esto sugeriría que hay ciertas leyes políticas o creencias o dogmas que serán rechazados o que deberán ser rechazados para que la estructura, ya sea religiosa o política, puedan permanecer. Y aquí tenemos una tríada presidida por el arcano del loco, así como el 9 y el as de espadas. Bueno, pues el axioma del arcano del loco dice: en su secreto no entre mi alma ni en su puerto mi navío. Y es que aquellos que tienen el poder, ya sea religioso, político o económico, siempre guardan muchos secretos para precisamente mantener dicho poder. Y aún así se han descubierto muchas cosas y de hecho hemos estado entrando en un tiempo donde muchas otras verdades saldrán a la luz. Y este año no será la excepción. Lo que pasa es que esa verdad podrá ser muy dolorosa y causar conflictos y remordimientos. Se sugiere la partida, o sea, de acuerdo con lo que dicen los arcanos, se sugiere la partida o la destitución de alguien del ámbito económico, político o religioso como consecuencia de esa verdad que se descubre. Ahora, si tiene relación con la Unión Europea, puede referirse a la intención de otro país por salir de esa organización, y eso es lo que puede ocasionar una crisis. Sin embargo, estas situaciones, aunque dolorosas, pueden motivar el surgimiento de nuevas ideas, decisiones importantes y oportunidades de cambio que serán positivas, que es lo que vemos a través del arcano de las de espadas. Bueno, la última predicción extraída de las profecías de Nostradamus dice lo siguiente: alrededor de la gran ciudad habrá soldados alojados en campos y suburbios. Bueno, al parecer el texto fue extraído de la 30ª cuarteta de la quinta centuria, que dice: todo alrededor de la gran ciudad serán soldados alojados por campos y pueblo. Dar el asalto a París, Roma incitada, sobre el puente será hecho gran saqueo. Y quienes analizaron solo la primera parte de la cuarteta sugieren la posibilidad de que una importante ciudad sufra un asedio, y pusieron como candidatas a Londres y a París. Sin embargo, la parte de la cuarteta que no fue incluida, indicaría que sería algo relacionado con París o Roma. Por lo tanto, la pregunta a formular es si podría llegar a ocurrir algún tipo de conflicto de relevancia que pueda llegar a afectar una ciudad. No necesariamente las indicadas anteriormente, porque recuerden que la cuarteta es una metáfora. Bueno, pues a este respecto tenemos esta tríada cuyo guardián es el ángel de Tifaret, que dice: el amor es el motor del universo, percibe cada aspecto de él con alegría, devoción y reverencia. Bueno, Tifaret es una sefirá del árbol de la vida de la cábala que significa belleza, es el centro crístico y la inteligencia mediadora, y la consigna principal del ángel es dar amor para recibir amor. Bueno, pues aquí tenemos una tríada que está presidida por el arcano mayor del hierofante, o también conocido como el papa, y está acompañado del 9 de bastos y del 5 de oros. Bueno, pues en un primer contexto los arcanos hablan de una especie de bloqueo o de un muro que se levanta y que puede causar gran pobreza o una privación de algo. Bueno, hay varios casos latentes en el mundo donde se puede dar una posible invasión a un territorio, pero no será por medio de las armas que este conflicto se pueda solucionar. Será por la intervención de alguien, muy seguramente el Papa, de acuerdo a lo sugerido por el arcano mayor, o por alguien que cuente con ese liderazgo y la autoridad moral que se necesita para que pueda ser esa inteligencia mediadora que ha sugerido el ángel y que pueda propiciar el diálogo y la reconciliación. El axioma trascendente dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y mi corazón te siente, afianzando la idea de lo valiosa que puede ser esa mediación. Ahora, en otro contexto puede estar haciendo referencia a muros que nosotros mismos hemos levantado y que nos tiene en una gran pobreza de espíritu, de nobleza, que nos mantiene encerrados en lo banal, en lo trivial, en lo puramente material y en lo mundano. Y quizás puede llegar a suceder algo, o que existe una inteligencia mediadora que nos ayude a reaccionar y crear conciencia social, y de esta manera sobreponernos a los males que nos anuncian las profecías.
Bueno, esto es todo por ahora. Espero que esta lectura contribuya positivamente en el desarrollo personal de todos nosotros. Los dejo con el mensaje de este jeroglífico, Ankh Utya Senef, vida, salud y prosperidad para todos. Y no olviden meditar el sagrado nombre de la prosperidad sugerido en la predicción semestral. Les envío un gran abrazo a todos y seguimos en contacto.